Buenas noches. Lo invito a que abra su Biblia en Hebreos capítulo 11, versículo 23. Vamos a continuar con nuestra serie Cristianismo o Religión. Este es el tema número 11. Se titula La fe que rechaza al mundo. La fe que rechaza al mundo. Y vamos a ver en Hebreos 11:23, que dice así: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso, y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. La fe que rechaza al mundo. Vamos a ver ahora un poco acerca de la vida de Moisés, porque él es un ejemplo de la fe en acción. Sabemos que el cristianismo no son reglas, no son ceremonias, no son rituales, sino es el mensaje de Dios que llega a la persona, pero luego esta persona o el creyente pone en operación, en obra, lo que Dios le enseña a través de su palabra. Por eso decimos entonces que el cristianismo no es una religión, porque no son rituales, es un conocimiento de Dios, pero es también en el terreno de los hechos. Y Moisés es un ejemplo de fe en acción, es un ejemplo de la renuncia a la fama mundana, es un ejemplo de renuncia al reconocimiento del mundo, es un ejemplo de rechazo al pecado y a los placeres del mundo. Todo empieza, la historia de Moisés empieza con sus padres. En el versículo 23 de Hebreos 11, ahí empieza el asunto, y aquí el escritor de Hebreos nos sintetiza algo acerca de la historia de Moisés. Hebreos 11:23 dice así: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Lo que pasó aquí fue que seguramente los padres de Moisés tuvieron alguna revelación de parte de Dios. La Biblia no dice, pero ellos dice que cuando lo vieron un niño muy hermoso, pero también en el griego implica que es muy posible que ellos vieron en él algo especial que Dios tenía para su hijo Moisés. Entonces dice que no temieron el decreto del rey. ¿Qué decreto había hecho el faraón? ¿Por qué escondieron a Moisés cuando era un bebé? ¿Qué fue lo que pasó? Ok, vamos a hacer un poco de historia bíblica. Israel está cautivo en Egipto y comenzaron a multiplicarse, y Faraón tuvo temor y dijo: no, estos al multiplicarse no vaya a llegar el día en que se nos vuelvan en contra y se hagan nuestros enemigos y se unan a nuestros enemigos, y después sale peor el asunto. Entonces el Faraón hizo un decreto por temor a que los hebreos crecieran en número, y lo que ordenó fue, en ese decreto, fue asesinar a los bebés que iban naciendo. Pero vamos a ver la escritura. Está en Éxodo capítulo 1, versículo 15. Éxodo 1:15. Cuando lo tenga diga ya. Éxodo 1, versículo 15. Dice así: y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Fúa. No le ponga así a sus hijas. Y les dijo,
versículo 16. Cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. ¿Qué hicieron estas mujeres? Versículo 17. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Ok, aquí viene una pregunta. ¿Por qué desobedecieron las parteras a la orden y al decreto del rey de Egipto? ¿Qué acaso no dice la Biblia que nos sometamos a las autoridades? La Biblia dice que nos sometamos a las autoridades, ciertamente. Pero cuando éstas transgreden los principios de Dios, no estamos obligados. Vamos a ver a Pedro y a Juan haciendo lo mismo cuando les prohibieron hablar acerca de Cristo, porque ellos habían llegado en Hechos capítulo 4, si lo va buscando allí, en el capítulo 3, ellos habían llegado al templo y había un cojo de nacimiento. ¿Recuerda la historia? Que pedía limosna ahí en la entrada del templo y le pidieron dinero, pero ellos no tenían dinero. Y le dijeron a este cojo: no tenemos dinero, pero lo que tenemos te damos en el nombre de Jesucristo. En fin, el hombre fue sanado de una manera extraordinaria, y eso fue notorio a toda la ciudad. Los religiosos de ese tiempo se enfurecieron porque dijeron: ¿cómo es posible, verdad, que sucedan estas cosas? Entonces los llaman, los intimidan y les hacen una prohibición. Veamos en Hechos 4:18. Dice: y llamándolos les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Cállense, no abran la boca, no pueden hablar en el nombre de Jesús. Versículo 19. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Ahora, los religiosos sabían que Dios era en primer lugar. El problema con ellos es que no reconocían a Jesucristo como el Hijo de Dios. Pero los discípulos, los apóstoles, sí, ellos no tenían ese problema, esa duda. Entonces ellos dijeron: juzguen si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Es decir, por encima están los mandamientos de Dios. ¿Sí? Si alguien a mí me quiere intimidar diciendo que me calle porque hablo la palabra de Dios, así sea el apóstol más ungido de Guadalajara o lo que usted quiera, yo no estoy obligado a obedecerle a un hombre, más bien obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, cuando un gobierno o una autoridad aprueban leyes que violentan la palabra de Dios, que violentan las conciencias de las personas, que violentan la libertad de creencia, los cristianos no debemos someternos a esas leyes. ¿Me expliqué? Déjeme ponerle unos ejemplos para que los discernamos. ¿Está listo? Ok. Usted recuerda que en el mes de entre abril y mayo se dio esa noticia sobre la influenza. ¿Recuerda? El gobierno aquí del estado, el gobernador, dio un decreto que debían de prohibirse todas las reuniones masivas. ¿Recuerda usted? Ahora, la pregunta es esta: ¿debíamos someternos al decreto del gobernador que nos prohibía reunirnos a todas las personas en reuniones masivas? ¿Sí o no? Muy bien, debíamos de someter. Lo que pasa es que usted ya tiene el discernidor ya más o menos aceitado. Pero fíjense que hubo pastores aquí que dijeron: no, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres, dijeron. Pero escúcheme, aquí el decreto no era para violar las conciencias, para violentar la palabra de Dios, sino era una medida sanitaria. Y fue para los ateos, fue para los católicos, fue para los testigos de Jehová, fue para los cristianos, fue para los cines, fue para los teatros, hasta para los payasos en el circo. Entonces ahí sí debíamos habernos sometido.
Nosotros lo hicimos. Y por 3 semanas no tuvimos reuniones. Hubo quienes, al no entender esto, en su ignorancia decían, les faltó fe. No, a ti te faltó conocimiento, mi estimado. ¿Verdad? Otro ejemplo. ¿Se acuerdan del famoso pastor secuestrador? Ah, qué famoso se hizo, ¿verdad? La pregunta es esta. Bueno, ¿qué fue lo que hizo el pastor secuestrador? Pues lo que hizo fue secuestrar un avión que volaba de Cancún a la Ciudad de México para llamar la atención y, según él, darle un mensaje al presidente de la República y dar un mensaje de que Cristo venía, etcétera. Entonces, la pregunta es esta. ¿El pastor secuestrador podía violar las leyes con tal de predicar? No, por supuesto que no. Sin embargo, hasta una barra de abogados ya tiene el pastor secuestrador a su favor. 20 o 25 abogados lo están defendiendo porque dicen que es un héroe. Hágame usted el favor. No saben distinguir entre su mano derecha y su mano izquierda. Eso significa que entonces yo puedo matar a alguien porque no quiere aceptar a Cristo, o puedo violar las leyes en el nombre de Cristo. Eso es una aberración. Eso es una falta de conocimiento y de entendimiento de los principios de la Biblia. Este hombre lo tienen actualmente como un héroe, hermanos, por el amor de Dios. Es un delincuente y por lo menos le van a echar 20 años. Él dice que por Cristo, no, por violador de las leyes. Ah, pero ¿qué tal si un gobierno aprueba leyes sobre el aborto y ordenan a todos los doctores practicar el aborto? Pregunta, ¿debe un doctor cristiano someterse a esa ley? No. Usted ya está bien aceitado del discernidor. Me da mucho gusto, de verdad. Claro que no. En el Distrito Federal ya está aprobado y al doctor que violenta al doctor que se niega a hacer un aborto, lo pueden demandar, pero también hay una cláusula que dice que no pueden violar la conciencia del doctor. Bueno, de alguna manera allí estuvo bien, pero ¿qué en lugares o en países donde ya se legalizó y un doctor cristiano no puede decirle no a una persona, a una mujer que quiere abortar, con el pretexto de que es discriminación? Entonces allí ya el cristiano no está obligado a rebasar la ley de Dios que dice no matarás. ¿Lo están entendiendo, verdad? Eso me gusta. Otro ejemplo: si el gobierno prohibiera leer la Biblia, ¿debemos someternos? No. No, ahora hasta en el reloj puedes traer tu Biblia. Pues ya ven que son computadoras. No debemos de someternos. ¿Por qué? Porque están violentando nuestra conciencia y además están tratando de hacer un lado a Dios y no tienen derecho a hacer eso. Entonces, si viniera una prohibición, no nos someteríamos a ella. No estoy hablando de un levantamiento en contra del gobierno, no, sino de que hay una ley mayor, que es la de Dios. Ahora, ¿eso nos provocaría problemas? ¿Persecución? ¿Difamación? ¿Ataques? Por supuesto que sí. Si no, busquen acerca de la iglesia de los cristianos en China. Para ellos es pena de muerte ser cristiano actualmente. Ellos no se reúnen como nosotros. Ellos están totalmente reprimidos. Casi cada día matan cristianos. Sentencian a cadena perpetua a pastores, si no es que los asesinan adentro. Pero ellos no están obligados entonces a obedecer las leyes de un gobierno así. Bueno, eso es exactamente lo que hicieron las parteras con Moisés. Dijeron, bueno, serás muy faraón, mi estimado compadre, pero no podemos hacer eso. Temieron a Dios, dice, tuvieron temor de Dios y no temieron el decreto del rey. Nosotros no debemos de tener temor a los hombres, al que debemos de temer es a Dios. Entonces vamos al versículo 24, siguiendo con la historia de Moisés. 11:24.
Entonces dice, eso sintetiza cuando era un bebé y que fue escondido, etcétera. Pero en el 24 dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, cuando ya se hizo hombre, dice otra versión, un hombre maduro, dice, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. ¿Qué significa esto? Significa que cuando Moisés se hizo ya todo un hombre, creció, rechazó los honores de ser llamado nieto del Faraón, porque cuando finalmente la madre de Moisés lo tiró en el río, ¿se acuerdan? En el río Nilo, ¿se acuerdan la historia? Encomendándoselo a Dios, Dios tenía cuidado de ese niño. Estaba por allí la hija del Faraón bañándose, estaba con sus esclavas y vieron aquella cosita que flotaba y la trajeron hacia sí y descubrieron que era un hermoso bebé. Fíjense, el cuidado de Dios es maravilloso. Entonces lo recogieron y lo adoptó como su hijo, pero él necesitaba una nana. ¿Y a quién creen ustedes que mandó traer? A la mamá de Moisés. Uy, eso me da mucho, inspira mi fe, de saber que Dios tiene todo en control, que cuando nosotros obramos en fe, en obediencia, Él se encarga de hacer lo demás. Entonces él creció y bueno, ser nieto del Faraón significaba que en su tiempo Moisés iba a llegar o podía llegar a ser hasta Faraón, podía llegar a ser rey de Egipto. Pero Moisés, según este versículo, dice que renunció a tan altos nombramientos. La pregunta es, pero Moisés, ¿por qué renunciaste? Primero, antes de darle la respuesta por qué Moisés renunció, quiero mostrarles en la Biblia que Pablo hizo exactamente lo mismo. Rechazó a los aplausos del mundo, a los logros personales, a la fama del mundo. Y en Filipenses 3, versículo 7, ahí San Pablo nos dice acerca de este mismo punto. Y es una lección para nosotros también. Dice Filipenses 3:7, pero cuantas cosas eran para mí ganancia. ¿Les gusta esa palabra? Ganancia. O sea, una ganancia habla de algo que obtienes. Y pueden ser riquezas materiales, pero puede ser reconocimiento, fama, aplausos. Entonces Pablo era un hombre muy preparado, era un políglota, hablaba varios idiomas. Era un hombre que tenía mucho prestigio porque fue miembro del Sanedrín. Era un hombre que era un fariseo, o sea, un religioso estricto, y había tomado fama de un hombre derecho, íntegro, pero resulta que se puso en contra de los cristianos. Y bueno, ustedes conocen la historia de Pablo, cómo el Señor de una manera soberana tiene un encuentro con él se convierte. Y todos esos logros que había obtenido Pablo en el mundo, en la carne, en sus propios pensamientos, anhelos y deseos puramente humanos, cuando él conoce a Cristo se da cuenta que no es comparable. Pero seguía la tentación ahí de la obtención del aplauso, del reconocimiento, de la fama y por qué no del dinero. Caifás en los tiempos de Jesús era el sumo sacerdote y era el que manejaba todos los negocios que producían dinero ahí en el templo en Jerusalén. Y era inmensamente rico el Caifás. Entonces había manera de obtener ganancias deshonestas abusando de la fe del pueblo. ¿Qué es lo que hacen muchos hoy en la actualidad? Se aprovechan de la fe de la gente y obtienen ganancias deshonestas. Entonces Pablo se entiende que hasta era un hombre rico. Es muy probable que también lo era. Pero fíjense lo que dice: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, ahora que estoy en Cristo, ahora que entiendo el verdadero sentido de la vida, fíjate, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Ahora ya puse las cosas en el orden debido. Hay una riqueza mucho más grande que es el conocimiento de Jesucristo. Las riquezas espirituales, Pablo le escribió a los Efesios y les dijo
que el Señor nos había bendecido y nos había sentado en los lugares celestiales con Cristo y nos había bendecido con toda clase de bendición espiritual. Después Él se dio a la tarea de revelarles, con el entendimiento y el conocimiento que Él tenía de Cristo, de revelarles a los efesios, a los colosenses, a los filipenses, las inescrutables riquezas de Cristo. Por eso es que Pablo una y otra vez les decía: no pongan su mira en las cosas de la tierra, en las riquezas, en las cosas que el mundo ofrece. Pongan su mira en Jesús. Busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha del Padre. Ese era el énfasis de San Pablo. Entonces él dice: yo todas esas ganancias mundanas, lo que ustedes quieran, ahora las tengo como pérdida. No me importa perder todo eso. Ahora, el hombre mundano, el no nacido de nuevo, lo que quiere precisamente y anhela es lo que Moisés tenía a su alcance. Lo que el hombre del mundo, la mujer del mundo anhelan y desean es precisamente lo que Pablo ya había obtenido. Pero Pablo como Moisés tuvieron eso como ¿qué? Como pérdida por amor de Cristo. Versículo 8. Ciertamente aún estimo todas las cosas, se refiere a las cosas mundanas. No significa que él no usaba de los bienes que tenía, no está hablando de eso, sino que eso ya no tenía importancia para él primaria, sino que ahora era Cristo su importancia. Ciertamente aún, dice, estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Continúa: por amor del cual lo he perdido todo, dice, y lo tengo por basura para ganar a Cristo. No me importa la fama del mundo, no me importa que me aplaudan, no me importan los logros que yo haya tenido, no me importa ya las cosas del mundo. Ahora lo que me importa es obtener el conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, y por amor a Él estoy dispuesto a perderlo todo. Pero él utiliza una palabra muy interesante. Dice: por amor del cual he perdido todo y lo tengo por basura. Basura. Esta palabra, los traductores usaron basura, es una buena traducción, pero en realidad la palabra que se tradujo por basura es una palabra griega, skubalón, con K, skubalón, y skubalón significa estiércol. Skubalón, que se tradujo por basura, significa estiércol, significa excremento. Es decir, Pablo está utilizando una palabra muy fuerte, ¿sí? Una palabra muy contundente. Dice: para mí, todo lo que yo gané, todo lo que el mundo me ofrece a mí, lo tengo por estiércol. Basura, eso es para mí. Entonces Pablo y Moisés tenían por estiércol lo que el día de hoy algunos despistados cristianos tienen como meta. Lo voy a repetir: Pablo y Moisés tenían por excremento, por estiércol, lo que el día de hoy algunos despistados cristianos tienen como meta. Y tienen como meta algunos lograr hacer logros políticos, personales. Fíjese, aquí voy a tocar un punto que es muy álgido dentro del cristianismo en la actualidad, pero lo voy a decir, analícelo y júzguelo usted. Tristemente, algunos pastores exitosos, esto entre comillas, o sea, que logran tener una iglesia grande, y a eso le llaman exitoso. Entonces el de la hermosa provincia es súper exitoso, ¿verdad? Tiene 150,000 miembros aquí en Guadalajara. Pero bueno, así califica el mundo. Entonces, estoy en esto. Algunos pastores exitosos renuncian al pastorado para meterse en la política. Y su ambición los lleva a querer ser senadores, diputados, y algunos no se miden, quieren llegar a ser hasta presidentes de su país. Y todo por un mal entendimiento al respecto, o por la ambición de poder. Pero vemos en Moisés a un creyente que rechazó deliberadamente llegar al poder político del imperio más poderoso de su tiempo, el egipcio.
deliberadamente rechazó llegar a tener ese poder. Si Dios tuviera que valerse de la política, entonces Moisés fracasó. Fue un fracasado porque él, dice el versículo, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Pregunta, ¿fracasó Moisés? Pregunta, ¿era un torpe Moisés? Pregunta, ¿Moisés no tenía visión? ¿O qué pasó con Moisés? ¿Estaba mal de la cabeza? Moisés, esta es la oportunidad que Dios te dio para llegar a ser el rey de Egipto y así poder ayudar a tu pueblo. Y justamente hace lo contrario. Lo cual me enseña a mí que Dios no necesita valerse de nada. Él no depende de nada ni de nadie. Hoy la iglesia cristiana, aquí en México, estoy hablando aquí de la iglesia cristiana en México, nos están haciendo creer que necesitamos un presidente cristiano para que México cambie. Nos están haciendo creer que los cristianos, que los pastores, los cristianos tenemos que lograr, obtener y llegar a los altos puestos políticos, como senadores, diputados, grandes empresarios, compitiendo con Carlos Slim, por supuesto. Nos están queriendo hacer creer esto. Hoy hasta inventan partidos políticos los cristianos, creyendo ilusoriamente que solo así pueden bendecir a su país. O sea, están usando, ellos creen que necesitan ser políticos poderosos para poder bendecir al pueblo. Pregunta, supongamos que yo me lanzo de senador y soy senador y soy un pastor, pero llegué al Senado. Ok, entonces mi tarea es hacer propuestas, iniciativas de ley, aprobar leyes, pero pongan atención, esas leyes que yo propongo como legislador ¿van enfocadas a gobernar y a beneficiar solo a los cristianos? ¿O también tengo que buscar el beneficio, escúcheme, de los ateos, de los homosexuales, de los religiosos? Si yo como senador me dedicara a nada más extender leyes que los beneficien a ustedes, se me echa encima todo el país. Y yo voy a decir, es por Cristo. No, es que el sistema de gobierno que nosotros tenemos no permite hacer semejante barrabasada. Pues yo no sé a qué cristianos despistados se les ocurre pensar que si son políticos, que si son, si esa es su meta de llegar a ser senadores o diputados, ellos entonces van a ayudar a la iglesia de Cristo, dicen ellos. Eso está muy, pero muy dudoso. El asunto es que algunos de estos ministros desprecian el más alto llamamiento que un hombre pueda tener, que es servir al Dios vivo, servir a Dios en la proclamación del evangelio, en el ministerio, de ser un proclamador de la palabra de Dios, y lo menosprecian, y algunos lo están cambiando el más alto llamamiento por ser un triste diputado. Ahora, déjeme decirle otra cosa. Dios es soberano, y a menos que sin buscarlo, sin desearlo siquiera, Dios te llevara a ti a un puesto político. Ese es otro asunto. Pero eventualmente esto sucede, y cada vez que sucede, siempre fue, o que sucedió, o que no conozco un caso actual, pero en fin, pero siempre que la historia de la Biblia sucedió que algún hijo de Dios llegó a un puesto político en un país, como Daniel, como José, como Esther, siempre fue para librar al pueblo del exterminio. Nunca fue para Dios ayudar, simple y sencillamente para beneficiar en lo material o en ciertas cosas a su pueblo. No. La reina Esther es otro ejemplo, ¿sí? Ella llegó a ser la reina, pero el propósito de ella era preservar a Israel del exterminio.
José el soñador, él no tenía planeado ser el primer ministro de Egipto también. Él no tenía planeado, ¿verdad que no? Sus hermanos lo querían matar, pero Dios dirigió por ahí el asunto. Eso es muy distinto. ¿Alcanza a hacer la diferencia? ¿Sí o no? Ok, mire, Guatemala, país centroamericano, un saludo a los hermanos de Guatemala, ha tenido dos presidentes cristianos, esto entre comillas. Ha tenido dos presidentes cristianos en los últimos, no sé, 20 años, qué sé yo. Bueno, uno de ellos asesinó un montón de indígenas. Hoy ese expresidente sigue siendo un líder en una iglesia en Guatemala. Pero cuando él fue presidente, mandó a asesinar a muchos indígenas. Y el otro, cristiano, robó millones de dólares en su gestión. Y en Nueva York, un periodista guatemalteco lo vio en un centro nocturno, lo siguió, le tomó fotos, porque resulta que ese centro nocturno donde entró, ahí bailaban mujeres desnudas. Y la fotografía que se veía donde el presidente cristiano de Guatemala estaba viendo a una mujer bailando, yo vi esa fotografía porque me tocó estar en Guatemala cuando salió en los diarios. Hubiera visto la desilusión de los cristianos guatemaltecos. Ellos habían votado por él para que supuestamente bendijera Guatemala. Guatemala está guatepeor. Yo les pregunto a los hermanos en Guatemala, ¿algo mejoró su país por haber tenido por lo menos dos presidentes cristianos? No, salieron chafas, decimos en México. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Ustedes creen que Dios va a andar dependiendo de puestos políticos dados a hombres débiles? No, hermanos, Dios es Dios y Él es soberano y levanta al que quiere, pero no así. Estados Unidos, hermanos, tuvo sus dos últimos presidentes cristianos, entre comillas. Iban a iglesias cristianas los domingos. Uno se metió con una colegiala y el otro dejó un desastre de país. Todavía queremos un presidente en México que sea cristiano. ¿Quién les gustaría que fuera presidente cristiano? ¿Quién? Uno, dígame uno. Menos ese. No, hombre. Chuy Olivares dijo, no, hombre, ese menos. No, hombre, olvídese. No. Fíjese, aquí en Guadalajara acaba de haber elecciones, ¿se acuerda? Que en junio pasado. Bueno, pues déjeme darle una gran noticia. Ya tenemos un pastor elegido como diputado. Un pastor de una iglesia aquí se lanzó para diputado por un partido y ganó. Nada más que resulta que el pastor violó el artículo 130 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Le voy a leer un párrafo de lo que dice el artículo 130. Los ministros de culto no podrán desempeñar cargos públicos. Como ciudadanos tendrán derecho a votar, pero no a ser votados. Estoy en el artículo 130, inciso D. Como ciudadanos tendrán derecho a votar, pero no a ser votados. Quienes hubieran dejado de ser ministros de culto con la anticipación y en las formas que establece la ley, podrán ser votados. Y la ley dice que hay que renunciar 5 años antes de yo, si como ministro, querer lanzarme a un puesto público. Lo cual este pastor, pues obviamente, como buen mexicano, pero lo vergonzoso es que es pastor, violando las leyes. Yo sé que esto le va a llegar a él, y como es diputado, pues a lo mejor me va a querer meter a la cárcel, o me va a querer callar, pero no me interesa. No tengo miedo. No porque yo sea muy macho, o muy hombre, o muy... No se trata de eso. Se trata de ser o no ser. Se trata de entender bien lo que es el cristianismo, o mejor vámonos a ver jugar a las Chivas. Mire, el inciso E del código del artículo 130 dice: los ministros no podrán asociarse con fines políticos,
ni realizar proselitismo a favor o en contra de cualquier candidato, partido o asociación política alguna. Queda estrictamente prohibida la formación de toda clase de agrupaciones políticas cuyo título tenga alguna palabra o indicación, cualquiera que la relacione con alguna confesión religiosa. No podrán celebrarse en los templos reuniones de carácter político. Eso dice nuestra honorable Carta Magna del país. Bueno, cuando va a haber elecciones siempre me llaman los políticos. Pastor, queremos que ore por nosotros. Sea payaso. ¿Por qué nada más en las elecciones? Yo no me creo eso de que quieren que oren por él. Yo no creo eso. ¿Por qué no vienen ahorita? ¿Por qué no vienen ahora? Ellos lo que quieren son votos. Ahora, infinidad de ellos me han dicho: pastor, préstenos su auditorio para hacer una campaña y para que su gente venga y ore y pues me deje decirles unas palabras. Entonces yo les contesto: ¿saben lo que dice el artículo 130? O sea, usted quiere ser gobernante y me está diciendo a mí que violente la ley. Son unos desvergonzados esa gente. Y saben una cosa, hermanos, hay gente que con tal de ser amigos de los políticos violentan las reglas, y nosotros tenemos que someternos hasta que no violenten la palabra de Dios, ¿sí o no? Entonces, hay leyes que sí, como esta, yo tengo que obedecerla. Yo no puedo prestarme ni parar a ningún político en este púlpito. Estaría violando la ley. Yo no puedo decirles voten por fulano de tal, porque estaría violando la ley. Y eso no se vale. Mi tarea no es hacer proselitismo político, mi tarea es predicar el evangelio. La iglesia, su tarea de la iglesia no es hacer proselitismo político a favor de ningún partido. La tarea de la iglesia es la predicación del evangelio. Eso es lo que mi Biblia me enseña a mí. Pero vamos a volver a Moisés, porque ahí estamos en la historia. Estamos en el versículo 24, que Moisés hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Versículo 25. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Fíjate, no solo Moisés rehusó altos nombramientos, no solo desairó el poder político, sino que dice una palabra muy importante: escogiendo. Esto tiene que ver con la voluntad, con la capacidad de discernir y de saber escoger entre lo bueno y lo malo, lo santo y lo profano, lo que es pecado y lo que no es pecado. Entonces Moisés escogió ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales que Egipto le ofrecía, del pecado que Egipto le ofrecía. San Pablo hizo exactamente lo mismo. Cuando él se decidió por Cristo, escogió ser maltratado por Cristo. Igualmente desechó todo lo político, todo lo carnal. Y vamos a 2 Corintios 4:7. Esto le produjo contrariedades a Pablo. Él mismo le escribió a Timoteo: si alguno quiere vivir piadosamente en Cristo, ¿sufrirá qué? Persecución. Pretende usted obedecer a Dios, caminar con Dios en rectitud, y usted se va a echar encima a un montón de gente. Pero lo más triste, se va a echar encima a muchos que se dicen cristianos, porque te van a decir que eres un fanático, te van a decir que te falta visión, te van a decir que eres un mediocre, porque el cristiano como Moisés, como Pablo, como Juan, entendían perfectamente su misión como ministros de Dios y desecharon toda esa basura. 2 Corintios 4:7. Pablo se sentía rico, aunque materialmente ya en ese tiempo era pobre. Pero fíjate, él habla de riquezas, habla de tesoro. Dice 2 Corintios 4:7.
Pero tenemos este tesoro. O sea, ¿cuál tesoro? Los tesoros de Cristo, de las inescrutables riquezas de Cristo. Tenemos este tesoro en vasos de barro. O sea, el vaso de barro somos nosotros, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Escucha el versículo 8: que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. A ver, pongan mucha atención, a ver qué Dios le muestra aquí. Que estamos atribulados en todo, tribulaciones de aquí, de dentro, de fuera, pero no estamos angustiados. Una cosa es tener tribulaciones por causa de Cristo y otra cosa es estar angustiados. ¿Por qué no se angustiaba Pablo? Porque él sabía lo que había escogido, sabía lo que había decidido. Por eso los primeros cristianos en el primer siglo, a ellos no les importaba morir como morían, devorados por las fieras, encendidos como teas humanas. No les importó, morían cantando, imagínense. Dice, estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Dice, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados. O sea, Dios sigue siendo nuestro amparo, pero por causa de Cristo y de tener por basura el mundo, eso tenemos ahora. Dice, derribados pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús. ¿Por causa de qué? De Jesús. No por causa de obtención de cosas mundanas, egoístas, no, por causa del evangelio de Jesús. Y eso fue lo que hizo Moisés, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Moisés? Cuando ve lo que le ofrecía Egipto, cuando vio y consideró lo que el pecado le ofrecía, lo que hizo Moisés fue que puso en una balanza, en un lado puso lo que el mundo le ofrecía, la fama. Todo el mundo quiere ser famoso en el mundo. El otro día pasamos ahí por TV Azteca, ahí por López Mateos, eran las 7:30 de la mañana. Entonces mi hijo dice, papá, ¿qué es eso, esa fila? No, hombre, era una fila impresionante. Entonces le digo, no, pues no sé. Entonces dice, es que están haciendo un casting para encontrar a no sé qué, un cantante, un artista. Y había una fila que daba vueltas así. Todo el mundo quiere la fama, todo el mundo quiere el reconocimiento. Y la gente dice, yo quiero ser famosa, yo anhelo, ¿verdad?, cantar y que el mundo me aplauda. Y entonces Moisés dijo, bueno, a ver, vamos a ver, ahí está la balanza. ¿Qué me ofrece el mundo? Me ofrece fama. La fama trae dinero. Dinero me ofrece el mundo. Me ofrece lujos. Me van a recoger al aeropuerto en una limusina. Me van a extender una alfombra roja. Y voy a entrar y todos me van a fotografiar. Y voy a saludar a todos. Y todos, eso es lo que el mundo me ofrece. Posición, pues está interesante. Deleites del pecado me ofrece el mundo. Pero dijo, todo esto es temporal. Además, sus consecuencias son perdición eterna. Y del otro lado de la balanza puso lo que Cristo le ofrecía: vida eterna. ¿Qué escogió Moisés? Escogió ser maltratado junto con el pueblo de Dios, junto con los que aman a Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado. Fíjate, deleites temporales del pecado. Lo que hizo Moisés entonces, escoge a Cristo, escoge a Dios. Y el maltrato, lo que hizo entonces es que Moisés tuvo una revelación de Jesucristo. Él tomó la cruz de la negación a sus ambiciones personales, terrenales, para seguir a Cristo.
Mira el versículo 26 de Hebreos 11:26. Tremendo. Ahí está la balanza. Moisés mirando todo eso, todo lo que el mundo le ofrecía, todo lo que Cristo le ofrecía. Ahí estaba, versículo 26. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo. ¿Por qué dice el vituperio de Cristo? Ahorita le explico lo que significa aquí eso. ¿Por qué dice vituperio de Cristo si Cristo llegó varios cientos de años después? ¿Sabe por qué? Porque todos los hombres de fe en la Biblia, como Abraham, como José, como Adán mismo, todos tuvieron una revelación de Jesucristo. Todos, sin excepción, como lo vimos de Abraham, que dijo, Dios me lo va a resucitar, me lo va a regresar. Ahí tuvo una revelación de la resurrección. Entonces Moisés tiene una revelación de Jesucristo. Eso es lo que tiene Moisés. Y dice que tuvo por mayores riquezas el vituperio de Cristo, fíjese, que los tesoros de los egipcios. Ahí está la balanza. Riquezas de Cristo, pero como consecuencia de seguir a Cristo, venían vituperios. La otra balanza, tesoros de los egipcios. Ahora, aquí vituperio viene de una palabra griega, un poco difícil de pronunciar, ahí se la debo, pero significa descrédito, significa difamación, significa reproche. Entonces lo que se lee ahí es lo siguiente: Moisés tuvo por mayores riquezas la difamación por seguir a Cristo, el descrédito, que probablemente le iban a decir, eres un tonto, tú pudiste haber llegado a ser rey de Egipto y lo desechaste, pero él no le importó. ¿Por qué? Porque analizó las cosas bien y escogió no lo que se ve, sino lo que no se ve, porque lo que se ve es temporal y lo que no se ve es eterno. Ese fue Moisés. Prefirió el descrédito. No me importa que digan lo que digan. Tanto así que, fíjate, fue a dar a un desierto durante 40 años en el total anonimato, cuidando ovejas. 40 años, nadie lo conocía. ¿Qué es lo que quiere uno aquí en la tierra? Los primeros asientos en la sinagoga, como los fariseos, que los hombres nos llamen rabí, maestro, que nos besen el anillo, que nos mencionen, que salir en las portadas de las revistas cristianas. ¿Sabe que hoy en las revistillas esas cristianas, muchos que salen en las primeras páginas pagan para salir en primera plana? ¿Por qué? Porque eso te da prestigio. ¿Usted es el que sale en la revista Juan Camaney? Sí, soy yo. Ay, pastor. Ay, hermano. Ay. El cantante hasta hace su pose, ¿verdad? Hoy muchos que se dicen cristianos están escogiendo lo que Egipto les ofrece, lo que el rey de Egipto les ofrece, lo que Satanás les ofrece. Lo mismo se lo ofreció a Cristo. Le mostró todos los reinos del mundo. Mateo 4, no lo busque. Todo eso te doy si postrado me adorares. ¿Y qué dijo Cristo? Escrito está, Satanás, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás, le dijo. Sigue ofreciendo lo mismo. Es hasta repetitivo. Y Moisés escogió el descrédito, el reproche y la difamación. Eso escogió. Ahora que andaba en los Estados Unidos visitando algunas de las casas de oración, estuve en California, en Houston y en Carolina del Norte con Ernesto y Cristina, y me dijo algo. Me dijo, oye, fíjate que un hermano que conocemos ambos andaba diciendo, ¿se acuerdan que yo no prediqué como por 3 semanas? 3 semanas, como por 2 o 3 meses, ¿se acuerdan? ¿Saben qué empezó a decir la gente? Empezaron a decir de todo, que yo tenía influenza, que había cometido un delito y que la ley me perseguía. Unos dijeron que yo había matado a alguien y
que por eso, hazme favor, y que, pero lo que ellos me dijeron fue que me habían disciplinado, y estaba yo sentadito allí como está ahorita usted, que porque yo no debía predicar como predico. Y fíjese que hace como un mes sonó el teléfono y era un pastor de aquí de la ciudad. Y luego, bueno, busco a Chuy Olivares. Le digo, yo soy. ¿Quién habla? Y ya me dijo el nombre. Le dije, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me dice, bien, ¿y tú? Le digo, no, pues bien. Le dije, oye, ya supe, que tú eres de los que andan diciendo. Él no pensaba que yo sabía que yo me ando escondiendo de la ley, que porque hice un delito. Le dije, oye, pues qué extraño, fíjate, tú me encuentras y la policía no me encuentra. O sea, así como usted se rió, yo me carcajeo, hermano. Te difaman, te inventan, te dicen un montón de cosas, pero ¿saben una cosa? Yo ya escogí hace muchos años, yo ya no puedo regresarme. Ya no puedo regresarme. A punto de ser gerente de una empresa muy grande aquí en Guadalajara, Dios me dice, ya, deja todo y vente. Y yo renuncié a todo eso. De un sueldo que en mi vida yo había siquiera soñado ganar eso, no me importó. ¿Por qué? Porque yo ya había hecho, hacía tiempo, un análisis de lo que el mundo me ofrecía. Conozco un hermano que es rico, él no es de Guadalajara, es de otra ciudad aquí en México. Me dice, pastor, yo quiero servir a Dios, estoy cansado de ganar dinero, así me dijo. Dice, mire pastor, en estos últimos 2 años he ganado lo que en 25 años en mi negocio no había ganado. En 2 años. Apenas hago una inversión y se me multiplican millones y millones. Estoy cansado de ganar dinero. Dice, y me siento vacío, ya me cansé, quiero servir a Dios. Tú dirás, tu mente carnal, humana, dices, pues qué tonto, que siga ganando. Pero resulta que él ya lo ganó, ya lo tiene. Es riquísimo. Pero dice que no tiene satisfacción. No sé cómo estuvo su situación personal, pero Moisés desechó todo esto. David en cierta manera lo hizo también, no en cierta manera contundente, ¿sí? Todos los hombres de Dios en la Biblia, los que siguieron a Dios, se ve que escogieron el descrédito, el reproche y la difamación. Ahora, vamos al versículo 26 otra vez. Dice que teniendo por mayor riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. ¿Por qué? Fíjate, porque tenía puesta ¿qué? La mirada en el galardón, en el premio que Dios le estaba ofreciendo si él le servía y era fiel. Y ese galardón es la corona de justicia que Dios ha prometido a los que le aman. Ese mismo galardón, esa misma corona, Moisés, Pablo dijo, ya estoy para ser sacrificado, he terminado la carrera con gozo, por lo demás me espera la corona de justicia, el premio que Dios ha prometido, y he acabado la carrera. Él ya estaba anciano. Al poco tiempo Dios le reveló a él que ya pronto moriría, y efectivamente fue sacrificado, fue mártir de la iglesia cristiana y lo asesinaron, pero no le importó. Ahora esos hombres gozan la eternidad en la presencia de Dios, hermanos, y no tendrán que avergonzarse de qué hiciste con lo que yo te puse en tus manos. Te puse el evangelio en tus manos. ¿Qué hiciste? Pablo decía, ay de mí si no predico el evangelio, ay de mí si los entretengo nada más. Yo les predico, no quiero saber otra cosa más que a Jesucristo y a crucificado, porque el evangelio es poder de Dios para el que cree. Para el que no cree es tropezadero, pero para los que creen es el poder de Dios. Entonces dice que tenía puestas la mirada en el galardón, como Pablo que decía, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Versículo 27, por la fe dejó Egipto. O sea, su fe en Cristo, porque él tuvo una revelación de Cristo cuando dice que la roca que él le habló, salió agua de ella, ¿se acuerda?
Y esa roca era Cristo. Él sabía que era Cristo. Tuvo una revelación. Y por esa fe en Dios dejó Egipto y todo lo que le ofrecía, no temiendo, estoy en el versículo 27, no temiendo la ira, el enojo del rey. Fíjate, porque se sostuvo como viendo al invisible. Qué frase, ¿no? Se sostuvo como viendo al que no se ve. Eso es la fe. La fe se sostiene en algo que no ves, y Dios es espíritu y no lo vemos. Por eso Jesús dijo, más bienaventurados son los que creen sin haber visto. Entonces, por esa fe, notas cómo el Evangelio coincide definitivamente con la experiencia de todos los hombres que amaron a Dios. Ahí está el Evangelio revelado. Se sostuvo como viendo al invisible. Nosotros vemos a Cristo, no lo vemos. Pero ¿qué es lo que nos sostiene? La fe, la confianza. Yo no necesito ver a Cristo, no necesito ver un ángel, no necesito ver un milagro para yo poner mi confianza en Dios, porque su palabra me revela el plan eterno de Dios, de su amor mostrado en la cruz, en la salvación, y con eso me basta. Aún si estuviera enfermo de muerte y no sanara, no me importa. Yo sé que si me muero voy a parar los brazos de Cristo. ¿Cuántos quieren estar allá? Hace rato cantábamos, Jesús, eres dulce paz, cómo anhelo estar hoy junto a ti. ¿Sabes lo que estabas cantando? ¿Qué tal si el rato unos se van con él? ¡Ay, ni Dios lo mande! Oh, entonces ¿qué estabas cantando pues? ¿Cómo ves, Chuy? Entonces ya no somos congruentes ahí con la fe. Entonces Moisés por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Versículo 28, revelación de Jesucristo, mira. Por la fe celebró la Pascua. ¿Qué era la Pascua? El sacrificio de un cordero inocente. Y la aspersión de la sangre roció a los israelitas de la sangre de ese cordero inocente. Ya estaba hablando del cordero de Dios que quita el pecado del mundo con su sangre, que nos limpia. Para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. O sea que Satanás aquí ya no tiene nada que ver con nosotros, porque somos hijos de Dios. Finalmente el versículo 29, uno de los acontecimientos más extraordinarios en la historia de Israel. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. No hace muchos años, unos cuantos años, unos buzos descubrieron en el mar rojo, algo que les pareció. Ellos andaban buceando y comenzaron a ver a cierta profundidad, no muy profundo, ciertamente, y empezaron a ver ciertas cosas que como que parecía que tenían ciertas cosas en el fondo, que parecía como que tenían diseño, que parecían ciertas cosas, ¿no? O sea, no eran rocas así. Y bueno, empezaron a investigar. ¿Y qué cree que descubrieron? Ese es un descubrimiento de los más extraordinarios en el siglo pasado. Resulta que eran carruajes. ¿Cómo le quedó el ojo? Resulta que eran carruajes del tiempo que la Biblia menciona, del rey de Egipto de ese tiempo, de los egipcios de ese tiempo. Miles de años allí, todos oxidados. ¿Por qué ellos murieron ahogados? Porque no tenían la fe de Moisés y se cerró el mar. Conclusión. Quiero decirle que Moisés quedó registrado en la historia de la salvación como el hombre que, teniendo todo lo que el mundo le ofrece, todo lo que el mundo le ofrecía, lo rechazó y escogió ser usado por Dios a costa del vituperio, la difamación y el anonimato, con tal de ser usado por Dios para sacar a Israel de la esclavitud de Egipto. De esa clase de cristianos el Señor está pidiendo. Déjame terminar con una alegoría. Se llama la historia de un bambú. Escúchela. Dice así: había una vez un maravilloso jardín que estaba situado en el centro de un campo,
El dueño de ese jardín acostumbraba pasear al sol de mediodía. Había un esbelto bambú. Era el más bello y estimado de todos los árboles de ese jardín. Este bambú crecía cada día y se hacía cada día, cada vez se hacía más hermoso y frondoso. El bambú sabía que su señor lo amaba y que era la alegría del dueño. Ese bambú se sentía orgulloso. Un día, su dueño, pensativo, se aproximó al bambú y con profunda veneración el bambú inclinó su imponente follaje. ¿Ha visto los carrizos de bambú, verdad? ¿Sí los conoce? Dice que inclinó su imponente follaje. El Señor le dijo: querido bambú, hoy necesito de ti. El bambú respondió: Señor, estoy dispuesto, haz de mí lo que quieras. Uy, el bambú, dice de la alegoría esta, estaba feliz, porque parecía haber llegado la gran hora de su vida. Su dueño necesitaba de él y estaba imponente el bambú. Entonces él iría a servirle. Bien, con su voz grave, el Señor le dijo: bambú, mira, solo podré usarte podándote. ¿Podándome?, respondió el bambú. ¿Podándome? ¿Podarme a mí, Señor? Por favor, no hagas eso. Mírame. Deja mi bella y frondosa apariencia. ¿Qué no ves cómo todos me admiran?, dijo el bambú a su señor. Mi amado bambú, le contestó el dueño con voz grave, no importa que te admiren o no te admiren, si yo no te podara, no podría usarte. Todo el jardín quedó en silencio y el viento contuvo la respiración. Finalmente el bello bambú se inclinó y susurró a oídos de su señor: Señor, si no me puedes usar sin podar, entonces haz conmigo lo que quieras. Mi querido bambú, le contestó de nuevo el dueño, también debo cortar tus hojas, tu follaje. El sol se escondió detrás de las nubes. Unas mariposas volaron asustadas, dice la alegoría. El bambú, temblando y a media voz, dijo: Señor, pues córtalas. Y le contesta nuevamente el Señor: todavía no es suficiente, mi querido bambú. Debo además cortarte por en medio y sacarte lo que llena tus tallos. Si no hago eso, no podré usarte. Por favor, Señor, dijo el bambú, yo no podré vivir más. ¿Cómo podré vivir así? Me vas a sacar todo lo que está dentro de mí. Debo sacarte absolutamente todo, de lo contrario no podré usarte. Hubo un profundo silencio, sollozos, lágrimas que cayeron al suelo. Después el bambú se inclinó hasta el suelo y le dijo: Señor, poda, corta, parte, divide, saca todo lo que está dentro de mí, tómame por entero. El Señor deshojó el bambú, lo arrancó, lo partió, le sacó lo que había dentro de los tallos. Después llevó el bambú y lo puso en medio de un árido campo, cercano a una fuente donde brotaba agua fresca. Allí su señor recostó cuidadosamente en el suelo a su querido bambú. Ató cada una de las extremidades de los tallos. Había sacado todo lo de dentro. Y ató cada una de las extremidades de sus tallos a una fuente de aguas cristalinas, y la otra punta la orientó hacia el campo árido y seco. La fuente cantó dando la bienvenida al bambú, y las aguas cristalinas se precipitaron alegres a través del cuerpo despedazado del bambú, corriendo esas aguas por los campos resecos que tanto habían padecido sed y clamaban por agua. Así, ahí se sembró trigo, maíz,
Se cultivaron huertas, los días pasaron y los sembradíos brotaron y crecieron y todo se volvió verde y vino el tiempo de cosecha. Así, el tan maravilloso bambú de antes, en su aniquilamiento y en su humildad, se transformó en una gran bendición para toda aquella región. Cuando el bambú era grande y bello, crecía solamente para él y se alegraba con su propia imagen y belleza, pero en su despojo, aniquilamiento y en su entrega, él se volvió un canal del cual el Señor se sirvió para hacer fecundas sus tierras. Y muchos hombres y mujeres encontraron vida y vivieron de ese tallo de bambú podado, cortado, arrancado y partido. La pregunta es, ¿quieres ser como este bambú? Tú escoges. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias, porque tu palabra siempre es viva y eficaz. Gracias, Señor, porque tú nos estás mostrando no una religión, sino el verdadero cristianismo. Gracias, Señor, porque la vida de este hombre, mortal como todos nosotros, nos enseña tanto. Su fe puesta en ti lo hizo poner en la balanza los títulos humanos, los logros humanos, lo que Egipto y el mundo, Faraón, le ofrecía. Y en otro lado de la balanza puso lo que tú, Cristo, le ofrecías también. Y Moisés escogió el anonimato, el maltrato, la difamación, junto con aquellos que aman a Dios. Prefirió todo eso que gozar de los deleites temporales del pecado y de Egipto. Y tuvo por mayores riquezas el vituperio de Cristo, todo lo que vendría por seguirlo a Él. Le fue más valioso Cristo que los tesoros de los egipcios. Y Moisés puso su mirada en el galardón eterno. Su fe lo hizo salir de Egipto, dejar todo, pero junto con esa salida se llevó a muchos hijos a la gloria. No tuvo temor del rey de Egipto, porque se sostuvo como viendo el invisible y celebró simbólicamente el sacrificio de Cristo, la Pascua, y tuvo revelación de Jesús, y tuvo por basura todo lo que el mundo ofrecía. Señor, te damos gracias. Te agradecemos, Señor, tu palabra, que siempre nos ubica. Tu palabra está sobre las leyes de los hombres. Tu palabra está sobre las tradiciones de los hombres. Y queremos ser fieles a ti, Señor, y a tu palabra. Te damos gracias, Señor, que cada uno de los que estamos aquí, de los que escuchen esta enseñanza, sepan escoger como lo hizo Moisés, como lo hizo Pablo, como lo hizo Juan. No les importó negarse y aún perder su vida con tal de ganar a Cristo. No menospreciaron el llamamiento al apostolado, a la predicación. No lo cambiaron por fama, dinero o puestos políticos. Ellos murieron, terminaron la carrera con gozo y ahora están gozando, Señor, en tu presencia. Nosotros todavía estamos en esta tierra, luchando, batallando, enfrentándonos a las tentaciones del mundo, cuidándonos de nosotros mismos. Te damos las gracias, Señor, porque tu misericordia nos ha sostenido. En el nombre de Jesús, escogemos seguirte a ti, Señor. Yo y mi casa serviremos al Señor. Yo y esta congregación serviremos al Señor. Y al paso de los años se verá quién sirve a Dios y quién no lo sirve.
por la entrega que tenga. Guárdanos, Señor, en el hueco de tu mano hasta el día final. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga a todos, hermanos.